A continuación, para dar inicio, el diputado Martínez Cogido nos dará su mensaje. Buenos días a todas, a todos. Nos da mucho gusto que nos hayan acompañado y agradecer a Alejandro Telechea por la hospitalidad. Como bien decía el compañero Fernando, pues ha sido una jornada itinerante y la verdad que ha gustado porque además de que lo habíamos pensado inicialmente en el Congreso, el hecho que nos estemos moviendo a diferentes sedes culturales, la verdad que para muchos de nosotros que no conocíamos varias sedes o hemos estado en instituciones educativas, pues la verdad que ha sido placentero poder compartir y salir de las cuatro paredes de ahí del edificio legislativo. Agradecer de sobremanera, doctora Edith, porque Fernando tuvo a bien de darnos una lista grande y se siguieron sumando después de que habíamos hecho una pequeña selección, no por demeritar a nadie, simplemente por la fecha, y nos dio una lista y entre ellas estaba usted y nos platicó, nos dio una pequeña semblanza de cada uno de ellos y bueno, nosotros decidimos que era meritorio en esta primera etapa que nos apoyara en esta tarea que la Comisión de Educación, que conformamos la maestra Lupita, la maestra Lulu y un servidor, de tratar de que el legislativo, pareciera que no son tareas de esta comisión, sin embargo para nosotros reviste de suma importancia por la trascendencia que reviste la composición pluriétnica y multicultural de Baja California Sur, y que a veces se dice entre pasillos, se dice en la academia que el factor de la identidad es un conflicto constante aquí en Baja California Sur, y entonces nosotros abrimos primero un ciclo de conferencias haciendo alianzas con el INAH, hoy con el Instituto Subcaliforniano de Cultura, pues para tratar de abonarle a la conformación, a la formación de la identidad subcaliforniana, que se rescate el conocimiento, que se ponga a discusión los saberes que se comparten y que en este segundo ciclo hicimos la idea de reconocer a las escritoras y escritores sudcalifornianos que en sus escritos, en su literatura, abordan temas que tienen que ver con lo cotidiano, con lo histórico de Baja California Sur. Y bueno, para nosotros que las conozcan a través de las redes, de los medios, del Congreso ahora y de la presencialidad de los que se den cita en las sedes, pues para nosotros reviste de mucha importancia. Por eso reconocerle, doctora Edith, leímos su vasta obra y su trayectoria y ahorita nos compartió un poquito a la diputada y un servidor de algunos eventos que ha estado o fue partícipe de ellos y la verdad que la escuchamos con mucha atención. Por eso queremos que hoy darle la bienvenida en este espacio para que nos platique su experiencia como escritor, escritora, su experiencia de vida familiar en lo particular, pero también académica y de la escritura, porque escribir, pues muchos pensamos en escribir, escribimos en la mente, pero a veces muchos no nos atrevemos a escribir ni en la tecla o ni con la pluma o lápiz, ¿no? Pero ustedes que sí lo hicieron y dejaron plasmado para la posteridad sus obras, pues queremos reconocerlas y que muchos de nosotros las conozcamos, que nos va a servir de muchísimo. Yo en lo particular, de toda su vasta obra, a mí los temas de historia me llaman de sobremanera y miré que usted tiene varias obras de historia regional y bueno, esperemos que nos comparta un poquito. Así que sin más preámbulo, les agradecemos muchísimo y maestra Edith, bienvenida a este espacio que nos brindaron aquí Alejandro Telechea y todos los compañeros. Bienvenida y muchas gracias. A continuación, la maestra Fedra nos dará también su mensaje. Muy buenos días a todos, con un atento saludo de nuestro director general, licenciado Víctor Hugo Caballero Gutiérrez. Pues ha sido
de gran beneplácito para el Instituto Subcaliforniano de Cultura colaborar en este ciclo de conferencias de escritores subcalifornianos. Y prácticamente cerrando hoy en un recinto tan importante para la historia de nuestro estado como es el Archivo Histórico de Baja California Sur, Pablo L. Martínez. Pues no quisiera extenderme más en agradecerles sobre todo su presencia, y esperemos que el próximo año, como bien comenta nuestro amigo el profesor Martín, podamos tener la posibilidad de incrementar estas actividades, así como hemos estado en recintos escolares, en instituciones, en algunos recintos también del Instituto Subcaliforniano de Cultura, y pues también trasladarlos tal vez a las bibliotecas públicas del estado, que siguen siendo espacios vivos, que siguen siendo espacios ahí dispuestos y con toda la literatura que publica nuestro Instituto Subcaliforniano de Cultura. Gracias a todos y muy buenos días. Como decíamos, tenemos el gusto de tener con nosotros a la doctora Edith González Cruz. Ella tiene la licenciatura en Historia por la Universidad Veracruzana, tiene la maestría en Historia Regional de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y el doctorado en Historia por la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Pertenece al Sistema Nacional de Investigación del SNI, nivel 2. Es maestra investigadora de tiempo completo en la universidad. Y es muy amplia su bibliografía, pero me voy a referir nada más a 4 de sus libros que ha publicado. Ella ha publicado como autora única Santa Rosalía, su conformación urbana y vida social, editado por el Instituto Subcaliforniano de Cultura; Motivaciones de actores de la Revolución Mexicana en Baja California Sur; La Compañía El Boleo, una empresa de capital francés durante el régimen porfiriano; y Santa Rosalía, un documento para su historia; y La Compañía El Boleo, su impacto social en la Municipalidad de Monterrey. Estos títulos son de autoría única. Tiene una vasta obra de coautoría y de publicaciones, pero mejor que la maestra, la doctora, nos lo platique. Adelante, maestra. Bueno, buenos días a todas, a todos, y en primer lugar agradecer al diputado Martín Escogido Flores, presidente de la Comisión de Asuntos Educativos del Congreso del Estado, a la diputada Lourdes Cornejo Rendón, secretaria de la Comisión de Asuntos Educativos también del Congreso del Estado, a la licenciada Fedra Rodarte Irales, que es la coordinadora de Fomento Editorial, y mi agradecimiento al Instituto Subcalifornia de Cultura, al maestro Alejandro Telechea Cienfuegos, director de este recinto que hoy nos está hospedando aquí, a Fernando Gracia, que tengo muchos años de conocerlo, y pues agradecerle también su participación para que el día de hoy yo esté presente en esta mesa, y cerrando este ciclo de presentación de investigadoras e investigadores de Baja California Sur. Quiero comenzar diciéndoles que pues muchos ya me conocen, soy profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Estudié mi licenciatura en Historia en la Universidad Veracruzana, la maestría y el doctorado en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, con maestros que vinieron a darnos las clases de la Universidad Nacional Autónoma de México, posgrados que se debe a la organización del doctor Ignacio del Río, que en paz descanse. Y bueno, yo empecé dando clases en la preparatoria Morelos, ¿verdad? Posteriormente, en 1990, en que un año antes, en el 89, se abre la licenciatura en Historia, yo ingreso como profesora de asignatura en el 90 a dar clase a Ciencia Política y Administración Pública,
y posteriormente en el 93 me permiten ser contratada de medio tiempo en la licenciatura en aquel entonces en Humanidades, con terminales en Historia, Letras y Filosofía. También quiero comentarles que además de trabajar en la Preparatoria Morelos y en la universidad, tuve la fortuna de haber sido nombrada presidenta del Distrito Electoral Quinto en el proceso electoral 98-99, y del 99 al 2005 fui consejera del Instituto Estatal Electoral. Me tocó la organización de la elección del ingeniero Narciso Agúndez Montaño. Creo que esa experiencia que tuve me nutrió mucho para las clases que yo daba, sobre todo de Historia de México, donde se ve pues lo que es el sistema político mexicano. Y en 1983, al regresar de las vacaciones de verano a la Preparatoria Morelos, lo primero que me encontré el primer día que regresamos fue un escrito del maestro Jorge Alberto Vale Sánchez, que en aquel entonces era el director de la Preparatoria Morelos, donde me indicaba que como la Preparatoria Morelos dependía académicamente de la Universidad Nacional Autónoma de México, la universidad estaba exigiendo que el 80% de su planta docente estuviera titular. En ese entonces la mayoría, pues estábamos muy jóvenes y la mayoría no estábamos titulados, y bueno, o nos titulábamos o nos íbamos de la Preparatoria Morelos. La UNAM había establecido un plazo y bueno, no me quedó más que decidir, me voy o me quedo, ¿verdad? Y para quedarme tenía que titularme. Entonces empecé a buscar qué hacer, sobre todo porque yo había estudiado la licenciatura en la Universidad Veracruzana y estaba trabajando en la ciudad de La Paz. Lo primero que hice fue consultar el libro de la historia de Baja California de Pablo L. Martínez. Y al revisarlo me encontré con dos líneas donde decía que la compañía El Boleo había sido una compañía que había explotado de manera exagerada a los trabajadores y pues que era una empresa muy protegida. Entonces, también recordé que yo tenía unas fichas guardadas por ahí, que cuando estábamos en la Preparatoria Morelos, el profesor Gilberto Piñeda tuvo la iniciativa de crear un centro de investigaciones en la Preparatoria Morelos. Finalmente hicimos unas reuniones y logramos que algunos estudiantes vinieran y visitaran el archivo histórico. Y uno de ellos, que en paz descanse, fue José Manuel Ramírez, que fue director general del Colegio de Bachilleres. Entonces me acordé que me había regalado sus fichas de trabajo, las busqué y las encontré. Y en esas fichas se hablaba de la expansión territorial de la compañía El Boleo, sobre todo el interés de despojar al pueblo de San Ignacio de sus tierras. Y entonces eso me animó a venir aquí al archivo histórico a buscar datos sobre la compañía El Boleo. Encontré que la compañía había llegado en 1885, entonces empecé a buscar en el archivo. Ese año de 1885 me encontré con que no había catálogo en el archivo. En el 84 vine al archivo, el archivo estaba en Melitón Albáñez, por allá, ¿verdad? Y me encontré en que no había un catálogo, de tal manera que yo tenía que revisar caja por caja y dentro de esa caja pues todos los documentos para ver qué encontraba sobre El Boleo. Revisé aproximadamente 500 cajas. Me llevó un año estar en el archivo histórico Pablo L. Martínez. Y de esa revisión pues surgió mi tesis de licenciatura, que ahí está, y que se llama La inversión francesa en la minería durante el Porfiriato, la compañía El Boleo, Santa Rosalía, Baja California Sur. Un título muy largo porque yo tenía que demostrar allá en Jalapa en dónde estaba la compañía El Boleo
y que estaba en Santa Rosalía y que estaba en Baja California Sur. Ese fue mi primer trabajo, que es un trabajo que empieza en 1885 y termina en 1910, cuando se inicia la Revolución Mexicana. Ahí me dedico a hablar sobre la empresa como empresa minera y su relación con los trabajadores. No voy más allá de Santa Rosalía en esta tesis de licenciatura. Yo me titulo el 26 de julio de 1985, tenía mayo, junio, julio, tenía 2 meses que yo había dado a luz a mi hija, Nicteja, ¿verdad? Y me tuve que ir a titular porque yo tenía que regresar en agosto del 85 ya titular, y si no, me iba de la prepa Morelos, ¿verdad? Entonces, así me fui, dejando a mi hija prácticamente 2 meses aquí en Baja California Sur, en La Paz. Y eso fue, el 85 pues me titulé, seguí dando clases en la preparatoria Morelos. En el 89 se abre la licenciatura en Humanidades, y el doctor Ignacio del Río, que fue uno de los promotores de esta licenciatura en Humanidades en nuestra universidad, pues se da cuenta que el conocimiento histórico regional pues era muy limitado en aquel entonces, y la carrera de historia o la licenciatura en historia, pues su programa implicaba pues ver la historia regional, y prácticamente no había bibliografía sobre historia regional, y entonces el doctor del Río decide crear el Seminario de Historia Regional en el 90. No me invita a varios maestros de la universidad del área de ciencia política, entre ellos invita a Ignacio Rivas, que es mi esposo, y resulta que pues a todos los que invita, ninguno trabajaba o había trabajado historia regional, y a mí no me invitó. Pero Ignacio llegaba cada viernes muy emocionado de lo que se veía en el seminario, y yo le decía, ¿y quién? Tú no has trabajado historia regional. Él trabajó sobre las milicias en Jalapa, ¿verdad? Y estaba en el seminario. Entonces decidí acercarme un día al doctor del Río, un viernes, que era el seminario, esperé que terminara y fui, y me presenté y le pedí que si me permitía formar parte de su seminario, que yo había hecho mi tesis de licenciatura sobre el boleo, y me dijo, tráeme la tesis, la voy a leer. Se la llevé y regresa en 15 días. Regresé en 15 días y me dijo, adelante, vas a formar parte del seminario. Me dio sus observaciones y creo que tenía razón. Cuando yo hice esta tesis de licenciatura, yo era dirigente sindical del CIDPREMO en la prepa Morelos. Entonces es una tesis donde no le veo ningún flanco positivo a la empresa El Boleo, todo era explotación, ¿verdad? Ahí se reflejaba pues mi papel como dirigente sindical a favor de los trabajadores. Entonces fue una observación que me hizo el doctor del Río. Desde luego que todo el tiempo que estuve con él, y que al final fue la persona que más me formó y que estuvo más cerca de mí, como se verá en mi tesis doctoral, pero siempre le reproché, ¿por qué no me invitaste, Nacho? Después era ya de tú, ¿por qué no me invitaste? Y siempre terminaba sonriéndose, ¿no? Y bueno, posteriormente, ya que me invitó al seminario, me dijo, tienes que definir un tema. Y me acordé que en esta tesis de licenciatura había un apartado sobre la expansión territorial del boleo, al cual le dediqué como 2 páginas en esta tesis. Y entonces decidí que el tema que yo iba a empezar a trabajar en el seminario iba a ser sobre la expansión territorial del boleo. Y entonces de ese trabajo surgió un capítulo, que es el segundo texto que está ahí, que es el primer texto que publica el Seminario de Historia Regional en la universidad. Y ahí estamos los participantes, Denis Trejo, María Eugenia,
Ignacio Rivas, Edith González y Juan Preciado. Entonces ahí sale un capítulo donde hablo sobre esta expansión territorial del boleo y obviamente pues San Ignacio está presente ahí, ¿verdad? Porque era el pueblo al que el boleo quería principalmente despojar por el oasis que tenía ahí, o sea, por la fertilidad de la tierra de San Ignacio. Entonces ese es la segunda colaboración que yo hago y que es un capítulo que está presente ahí. En esta tesis de licenciatura también aparece otro tema que también nada más lo menciono y que tiene que ver con la Revolución Mexicana. Entonces también el boleo en estos años está amenazado pues con el asunto de la Revolución Mexicana y ahí en el seminario seguimos trabajando y publico otro capítulo que viene en este texto y que se llama Estudios de Historia Subcaliforniana, y como ven hay tres capítulos en este texto, uno de la maestra María Eugenia Altable, otro del doctor Juan Preciado Llamas, que en paz descanse, y el mío, que es la Revolución Constitucionalista en el Partido Centro de la Baja California. En aquel entonces el Distrito Sur se dividía en en dos partidos, el Partido Centro y el Partido Sur. El Partido Centro lo constituían las municipalidades de Comondú y de Mulegé. Entonces yo hablo aquí sobre la Revolución Mexicana en el Partido Centro, Mulegé y Comondú, y esto es parte de lo que me nutrió esa tesis de licenciatura. Pues, seguimos en el seminario y el doctor Ignacio del Río considera que prácticamente todos éramos licenciados y el único con doctorado era Juan Preciado. Denis Trejo ya estaba estudiando su doctorado en la UNAM y nosotros, María Eugenia, Ignacio, Edith, éramos licenciados. Entonces Nacho concibe que teníamos que hacer un posgrado, hace un convenio con la UNAM para que varios investigadores de la UNAM vengan y nos den clase, y en ese momento, pues en el 94 se abre la maestría en Historia Regional e ingresamos a estudiar la maestría y tenemos que definir un tema pues de investigación, un tema de tesis. Y ahí, pues, ¿qué voy a hacer? Entonces ahí consideré que yo tenía que seguir trabajando sobre el boleo, pero ya no solo como empresa minera, sino el impacto que la empresa minera había tenido fuera de Santa Rosalía. Y entonces ahí empecé a trabajar y me di cuenta que ese impacto pues solamente se había limitado a la municipalidad de Mulegé, y a partir de ahí trabajé, terminé la tesis y esa tesis se convirtió en un libro que ahí está y que es mi primer libro de autoría pues única y que se llama La Compañía del Boleo, su impacto social en la municipalidad de Mulegé, 1885-1918. Y entonces ahí pues narro cuál fue el impacto, sobre todo ahí me doy cuenta que la empresa minera pues creció territorialmente, creó ranchos para la ganadería, para la agricultura, pero en el momento de crear ranchos tenía que abrir caminos, y esos caminos le van a servir muchísimo a los mulejinos, a los propietarios, ¿verdad? Y van a permitir que los propios propietarios de la municipalidad empiecen a capitalizar su actividad productiva. Y yo insisto en que esa municipalidad, que era la hija más pobre, digo yo, del Distrito Sur de la Baja California, se convierta con la llegada del boleo en la hija más rica de la Baja California. De tener 1,500 habitantes cuando llega el boleo, para 1910 la municipalidad tiene más de 14,000 habitantes. Era la más poblada de todo el distrito, incluido la ciudad de La Paz, que era la capital del distrito. La ciudad de La Paz tenía 8,000 habitantes. San Antonio, que había sido importantísima
municipalidad ya para este entonces tiene 6,000 habitantes, ¿verdad? Entonces Mulegé es la municipalidad más próspera demográfica y económicamente en 1910. Entonces esta es la tesis de licenciatura convertida en mi primer libro. Posterior a esto, el doctor del Río ya desde antes insistía en que había que hacer un encuentro de historia y antropología regionales, donde fuéramos exponiendo la producción, lo que estábamos produciendo. Y entonces empieza a hacerse este encuentro cada año, y pues ahí tenemos que estar participando como ponentes. Y bueno, varias fueron las ponencias que presenté en estos encuentros de historia y de antropología, que por cierto la semana pasada se restablecen otra vez, y ojalá que tengan una larga vida. Y fuimos trabajando de tal manera que el doctor del Río también empezó a plantear la idea de hacer una historia general. La historia general que había era la historia de Pablo L. Martínez, que había sido hecha en los años 50, y de los 50 al 2000 pues ya había muchas cosas que incorporar, y entonces el doctor del Río insistió en que teníamos que hacer la historia general. Afortunadamente el CONACYT abrió una convocatoria para presentar proyectos. Presentamos el proyecto para hacer esta historia general. En ese entonces quien coordinaba ya, el doctor del Río, terminó sus sabáticos, sus estancias, se regresó a la Ciudad de México, y pues Denis Trejo, que era la doctora, pues fue la que se queda como responsable del seminario, y quedó también como responsable de ese proyecto que presentamos al CONACYT. Por eso ella sale como coordinadora general de esta historia que finalmente hicimos, y yo quedo como coordinadora del volumen, ¿verdad? Y entonces se hace esta historia general. Decidimos hacerla en 3 volúmenes. Uno dedicado a la economía, que es el primer volumen; el segundo volumen dedicado a la política, y un tercer volumen dedicado a la cuestión de región, sociedad y cultura. Denis Trejo decide irse a trabajar a la Universidad Michoacana en el 2003, ¿verdad? Y queda acéfala la responsabilidad con CONACYT que teníamos de presentar 3 textos. Y ahí fue donde se decide al interior del seminario que yo asumiera la responsabilidad general del proyecto ante CONACYT. Y entonces ya ustedes ven ahí desde el segundo tomo, que es el de política, pues ya soy yo la coordinadora general de ese volumen, y soy también coordinadora general de el tercer volumen. Pues el rector en aquel entonces, que es el que tenía que proponer ante CONACYT, pues acepta que yo sea la responsable de este proyecto que está registrado en CONACYT, porque teníamos que comprobar que el dinero que nos dio CONACYT lo habíamos utilizado en lo que habíamos propuesto, ¿no? Y entonces surgen estos 3 tomos. En los 3 participo, en los 3 hay capítulos. En el primero, pues hay capítulos míos sobre la economía en la época porfiriana, la economía en la revolución, la economía en los años 20, 40, ¿verdad? Y en el segundo tomo, pues hay también capítulos míos que tienen que ver sobre la Revolución Mexicana, sobre los gobiernos postrevolucionarios, ¿verdad? Y en el capítulo 3, sobre región, sociedad y cultura, pues hay un capítulo dedicado a la conformación de la región de Mulegé. Y en esta conformación de la región de Mulegé, pues hablo sobre Mulegé, sobre Santa Rosalía, sobre estas poblaciones pesqueras, ¿verdad? Sobre Guerrero Negro, que es donde está la salina. Entonces todo eso conforma lo que va a ser la región de Mulegé. Y bueno, esos son los 3 tomos, que por cierto el doctor del Río no le agradó mucho
el que hayamos dividido la historia general en 3 tomos. Él quería que la historia general la hiciéramos solamente en un tomo. Para este entonces había ya pues mucho trabajo de investigación y consideramos, los que quedábamos en el seminario, pues que no podíamos hacer una historia general en un solo tomo y que la íbamos a dividir en 3 tomos. Pues. Entonces, pues esta es la historia general, y posterior a la historia general, el doctor del Río regresa otra vez a nuestra universidad a pasar su sabático y decide pues que tenemos que empezar a pensar en un doctorado, ¿verdad? Y se inventa el doctorado, trae otra vez investigadores de la Ciudad de México, los mismos que daban el doctorado allá en la Ciudad de México, el doctorado en historia, son los mismos maestros que nos traen. La única diferencia es que el título nos lo entregó la Universidad Autónoma de Baja California Sur y no la UNAM. Mientras estábamos estudiando el doctorado, la doctora Michelin y la doctora Lorela pues también deciden hacer un texto y nos invitan a la doctora Denis, al maestro Ignacio, al maestro Altable y a una servidora a participar en este texto que se llama Subcalifornia, desde sus orígenes a nuestros días, y ahí presentamos en conjunto con el maestro Ignacio Rivas un capítulo que tiene que ver sobre la Revolución Mexicana. Entonces ahí en este texto hablamos sobre la Revolución Mexicana. Yo todavía no trabajaba ampliamente sobre la Revolución Mexicana, pero ya de alguna manera estaba pues avanzando algo. Y decide el doctor del Río en el 2004 abrir el doctorado e ingresamos al doctorado, y también ahí tengo que definir un tema de tesis. Y entonces consideré que ese tema de tesis debía ser sobre la Revolución Mexicana, que ya lo apuntaba yo en mi trabajo de licenciatura, en la tesis de licenciatura. Y entonces empecé a trabajar sobre la Revolución Mexicana, pero antes saqué este texto, Santa Rosalía, Documentos para su Historia, 1885-1946, que también es un texto de autoría única, donde lo que hago es incluir documentos que de alguna manera describen el trayecto de vida de Santa Rosalía junto con la compañía El Boleo. Entonces viene el primer documento sobre el contrato de la compañía El Boleo que firma con el gobierno federal en 1885 y termina con un documento de 1946 donde ya la compañía El Boleo prácticamente se está despidiendo del mineral de Santa Rosalía. Pues ya está desbaratando al pueblo de Santa Rosalía. ¿Por qué? Porque el pueblo de Santa Rosalía se construye prácticamente de madera. Si ustedes conocen Santa Rosalía, pues es un pueblo que ha cambiado muchísimo y que ya es muy poca la arquitectura de madera, ¿verdad? Ya es diferente a los orígenes, pues, pero este texto se dedica a eso. Y yo sigo trabajando en la tesis de doctorado, pero resulta que la Secretaría de Educación Pública decide que en cada uno de los estados se haga, ya se venía haciendo, pero aquí se decide que ahora sean los sudcalifornianos los que hagan el texto sobre la historia de Baja California Sur, que se impartía o se imparte en el tercer año de primaria. Entonces tuve la fortuna que la Secretaría de Educación Pública me invitara a ser la historiadora para hacer el libro de texto para los niños de tercer año, que se llama así, Baja California Sur, Estudio de la entidad donde vivo. Esta es la primera edición que se hace en el 2011, después vienen otras ediciones, hasta hace 2 años creo, que dejó de funcionar este texto y se hizo otro texto, ¿verdad?, donde ya no
formo parte pues como historiadora, pero lo hicimos 3 personas. La maestra Alicia Mesa como pedagoga, para que se imprimiera el asunto de la pedagogía, la maestra Robles Gil para que viera la cuestión de la geografía, ¿verdad? Y Edith González para todo lo que tenía que ver con la historia. Entonces yo tuve que hacer primero el texto, y una vez que yo hice el texto, todo lo que abarca la historia, Alicia podía hacer el material didáctico y Sandra hacía todo lo que tenía que ver con la geografía. Entonces este texto se editó por varios años, la Secretaría de Educación Pública, y fue el texto que los niños de tercer año tuvieron. Pues entonces para mí fue una enorme satisfacción el que la Secretaría de Educación Pública me comisionara. Y luego viene el centenario de la Revolución Mexicana y de la Independencia de México, y también el Instituto Sudcaliforniano de Cultura me invita para que tanto el maestro Altable, que trabajaba la Independencia de México, y una servidora pudieran hacer un texto en esta colección que saca el Instituto Sudcaliforniano de Cultura, ¿verdad?, para la cuestión de el centenario de la independencia y de la revolución, y hacemos este texto, Paco y yo, la independencia y la revolución mexicana en la península de Baja California. Pues entonces, como ven, sigo en el asunto de la revolución mexicana, y también aquí fui invitada por el doctor Juan Manuel Romero Gil, que en ese entonces, hoy es jubilado. Él trabajaba en la Universidad de Sonora, él es de Cachanilla. Él hizo, después de que yo hice mi tesis de licenciatura sobre el boleo, él hace su tesis de maestría también sobre el boleo, ¿verdad? Y me invita a participar en este texto a varios investigadores, sobre todo el noroeste del país, nos invita a participar en este texto que edita la Universidad de Sonora y que se llama La Revolución en las Regiones, una mirada caleidoscópica, y él es el que coordina, y entonces viene un capítulo mío sobre la revolución maderista. Ahí me centro a la cuestión de la revolución maderista. Y al tiempo que trabajábamos en la revolución, también la Secretaría de Educación Pública desde hace algunos años determinó que en las universidades los maestros teníamos que organizarnos en cuerpos académicos. Y nosotros creamos el seminario en Historia Regional, se desintegró porque varios de los que formaban parte se jubilaron en la universidad, y entonces quedamos el maestro Ignacio, Altable y yo, y después Altable se fue, se salió del cuerpo académico, lo conformamos, y entró Luis Arturo Torres Rojo, que en paz descanse, y los 3 formábamos, el maestro Ignacio, Luis Arturo y yo formamos el cuerpo académico Historia Regional, que la SEP da 3 categorías: un cuerpo académico en formación, un cuerpo académico en consolidación y un cuerpo académico consolidado. Para que nosotros pudiéramos pasar a un cuerpo académico en consolidación, el PRODEP, que es donde se inscriben los cuerpos académicos, sacó una convocatoria para hacer alguna investigación que nos llevara al cuerpo académico a pasar de formación en consolidación. Yo soy actualmente responsable de este cuerpo académico, y desde que surgió el cuerpo académico soy responsable, y presentamos un proyecto ante el PRODEP, y este proyecto tenía como propósito hacer la historia de los pueblos y ciudades de Baja California Sur. El proyecto nos fue aprobado, el PRODEP nos dio casi un poco más de 200,000 pesos para este proyecto, y decidimos que íbamos a empezar con San José del Cabo, hacer la historia de San José del Cabo. Y bueno, surge este texto, Historia Cultural e Imágenes de San José del Cabo,
que es un texto en coautoría. Aquí no hay capítulo de Edith, de Ignacio, de Juan o de Luis Arturo, sino lo trabajamos de manera conjunta los tres y es un texto de coautoría. Pues entonces, es el primer texto que hacemos de este proyecto sobre la historia de los pueblos y ciudades en Baja California Sur, que es un proyecto que no hemos agotado, seguimos trabajando en este proyecto. Y aquí viene ya la tesis que fue de doctorado. Terminamos la tesis y se decidió que esa tesis se convirtiera en libro. Y afortunadamente este archivo histórico Pablo L. Martínez pues lo acogió y se convirtió en libro y se llama Motivaciones y Actores de la Revolución Mexicana en Baja California Sur, que se edita en el 2013. Entonces lo edita este archivo histórico Pablo L. Martínez, como también el libro de San José del Cabo. No, mentira, ese no lo edita el archivo. Este texto, y a partir de este texto, que mi director de tesis fue el doctor Ignacio del Río, que les decía que al final siento que fui muy querida por el doctor del Río, ¿verdad? Y él cifraba mucho la esperanza de que yo, una vez que adquirí el grado de doctora, formara parte del Sistema Nacional de Investigadores, y me insistió en que yo formara parte de ese Sistema Nacional de Investigadores, y en el 2014 se abrió la convocatoria y decidí participar. No, en el 2013 se abrió la convocatoria y decidí participar, y en junio, como el 14 de junio del 2014, recibo la noticia de que he sido aceptada en el Sistema Nacional de Investigadores, y como 4 días antes había muerto el doctor del Río, ¿verdad? Entonces él ya no se enteró, pero él tenía mucha fe en que yo iba a formar parte de ese Sistema Nacional de Investigadores, y en el 2014 fui aceptada en este Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1, y entonces a partir de entonces formo parte de este Sistema Nacional de Investigadores. Terminé este texto y decidimos, tanto el maestro Ignacio como yo, hacer otro texto que se llama El gobierno del general Félix Ortega, informes, decretos, manifiestos y actas de enero-mayo de 1915. ¿Por qué decidí esto y se lo propuse al maestro Ignacio? Porque la Revolución Mexicana en Baja California Sur, ustedes deben saber que va a ser encabezada por Félix Ortega, ¿verdad? Entonces era un propietario, un ranchero, y bueno, él deja una serie de actas, de informes, de documentos, ¿verdad? Y decidimos pues que este texto debía dedicarse al gobierno del general Félix Ortega. Pues entonces es un texto en coautoría con el maestro Ignacio. Posteriormente el doctor Ignacio del Río decidió venirse definitivamente a vivir a Baja California Sur, a La Paz, y llega él y considera que trae varios proyectos. Uno de esos proyectos es revivir el Seminario de Historia Regional en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Lo invita a la Universidad Michoacana para que le ayude a coordinar la maestría en educación que la Universidad Michoacana abrió aquí en La Paz. Entonces él llega y desafortunadamente al poco tiempo Nacho se enferma, ¿verdad? Y entonces decidimos, tanto el maestro Marco Antonio Landavazo como una servidora, hacer un evento académico en homenaje en vida al doctor Ignacio del Río, y ese encuentro académico se llamó El Norte de México y la historia
regional en homenaje pues a Ignacio del Río. Invitamos a muchos de los investigadores con los cuales Ignacio del Río había tenido relación. Vienen varios investigadores de la UNAM, de Sonora, de Sinaloa, de Puebla, de Baja California, de varias partes del país, y se dio ese encuentro. Ya no me acuerdo si fue aquí en este Archivo Histórico Pablo L. Martínez, pero se dio ese encuentro nacional y decidimos que íbamos a hacer un texto y que ese texto pues se iban a incluir aquellas ponencias que el autor decidiera, porque íbamos a mandarlas a una dictaminación para que pudiera formar parte del texto. Y salió este texto que coordina Marco Antonio Landavazo, Denis Trejo y una servidora. En este texto viene un artículo mío sobre la ciudad de La Paz, vista a través de los censos de 1895, 1900 y 1910. Nacho del Río, todavía en vida, decide organizar, pues planear un texto, ¿verdad? Y él decide también invitar a varios investigadores, y este texto que Nacho del Río ya no lo vio tampoco, lo organizó antes, vio los artículos que iban a salir, hizo las observaciones que él consideró pertinentes a cada uno de los autores, pero ya no vio cómo quedó el texto. Pues el texto sale poquito después de que él muere, aunque él decía, ¿qué tal si me muero antes y no veo el texto? Entonces voy a poner también como coordinador a Domingo Vidargas, a Juan Domingo Vidargas, para que si yo me muero, él sea el que continúe con esta edición del texto. Pues, y entonces se llama Intereses extranjeros y nacionalismo en el noroeste de México, 1940-1920, pues sale obviamente un artículo de Nacho, de un investigador nacional muy reconocido, bueno, un italiano, pero ya está en México, trabaja en el Colegio Mexiquense, de Riguzi, que es un investigador muy reconocido, ¿verdad? Romero Gil, de el norte, otro investigador de Sinaloa, y el maestro Ignacio y una servidora tenemos un texto en coautoría que se llama Intereses extranjeros en la minería en Baja California, y hablamos del triunfo y de Santa Rosalía. Pues entonces este texto pues es editado, como dice ahí, por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y viene otro texto que la maestra Cintia Castro, que trabaja en el CIMNOR, presenta un proyecto al CONACYT, ¿verdad? Y este proyecto es para hacer la historia de las instituciones, de la ciencia, la tecnología y la vinculación en el noroeste de México. Y me pide que yo coordine el texto, ¿verdad? Para que yo sea la que decida qué investigadores de otras universidades pudieran trabajar. Y entonces, en este texto viene una investigadora del estado de Nayarit, otra dos del estado de Sinaloa, otro del estado de Baja California, y aquí invité a la doctora Alba Eritrea, y el maestro Ignacio y una servidora pues trabajamos en este texto, que es un texto muy bonito, con dibujos a color y mapas a color, o sea, muy elegante el texto. Hubo dinero para la impresión de este texto. Y aquí el maestro Ignacio y yo hacemos un capítulo dedicado a las instituciones de educación superior en Baja California Sur, sobre todo en La Paz. Hablamos de la UAPS, del CIMNOR, del CICIMAR y del Instituto Tecnológico de La Paz. Entonces hacemos esa historia, esa aportación de estas instituciones a la ciencia, a la tecnología y a la vinculación. Acabamos de terminar este texto cuando se vienen los 40 años del CIMNOR. Y entonces Cintia también es la jefa de vinculación en el CIMNOR, y nos invita
para hacer este libro sobre el CIMNOR, Memoria y Tendencia Científica. Entonces, lo hacemos un maestro del CIMNOR, el maestro Ignacio y una servidora en coautoría. Hacemos este texto, que tuvo una presentación muy elegante, ¿verdad?, ahí en el CIMNOR, que fueron 40 años de la vida del CIMNOR, que se publicó en el 2015, y hoy, este año, tiene 50 años el CIMNOR, que también me había invitado a hacer el texto, pero al final no pude porque tenía yo otro compromiso, ¿verdad? Y tuve que decirle que muchas gracias y muy agradecida. Y bueno, seguimos con este proyecto de la historia de los pueblos. Aquí ya no tenemos recursos del PRODEP, se nos terminó en el de San José del Cabo, y decidimos que íbamos a seguir con este proyecto y que ahora teníamos que seguir con La Paz. Y entonces aquí ya no está Luis Arturo en nuestro cuerpo académico, nos ha abandonado, se fue a otro cuerpo académico, y Paco Altable regresó con nosotros al cuerpo académico, y entonces entre los tres hicimos este texto que es La Paz, sus tiempos y espacios sociales. Entonces, una historia de La Paz desde sus orígenes hasta los años 80, ¿verdad? Entonces, esta es la historia de La Paz, y aquí el archivo histórico Pablo L. Martínez, pues amablemente nos ayudó, y es una edición del archivo histórico Pablo L. Martínez, que por cierto todavía está el texto y lo venden en este archivo. Pues entonces es un texto sobre La Paz. Y viene aquí otro texto que se llama La Compañía El Boleo, una empresa de capital francés durante el régimen porfiriano. Este sí es un texto de autoría única que rescata lo que yo trabajé en la tesis de licenciatura. Hay otras cosas novedosas, otras las quitamos, pero es un texto que publica la Universidad Autónoma de Baja California Sur en el 2016 y que habla precisamente sobre el boleo, que era una empresa francesa, sobre todo con su relación con los trabajadores, ya matizado este texto en relación con la tesis de licenciatura, donde estaba pues mi presencia como dirigente sindical. Aquí creo ya que son otros tiempos, he tenido otro acceso a lecturas, he tenido otro tipo de relaciones con otros investigadores que han aportado para mí muchas cosas, y esto se refleja ya en este texto de La Compañía El Boleo, una empresa de capital francés durante el régimen porfiriano. Pues aquí quiero plantear lo siguiente, o sea, uno piensa que el conocimiento histórico es definitivo, ¿verdad? Que lo que uno hace ya no hay más, y yo creo que eso no sucede. Uno como historiador, ¿desde dónde mira el pasado? Uno mira el pasado desde el presente, y el presente está en constante cambio, de tal manera que el presente del 2016 para mí es diferente al presente de 1984, 1985, cuando hice mi tesis de licenciatura. Hay otros acervos, ¿verdad? Hay otras lecturas que yo hice, de tal manera que mi presente se ve reflejado pues en este texto pues de la compañía francesa. Posteriormente, en la universidad, y bueno, ahora sucede que casi la mayoría de los posgrados tienen becas. El CONACYT, hoy CECITI, ¿verdad?, otorga becas. Y nosotros teníamos la maestría en Historia Regional que había sido diseñada por el doctor Del Río, y nuestros alumnos no tenían beca. Y estaba otra maestría, que es la maestría en de siglo, que sí tenían beca. Y en el cubículo, en el edificio que nosotros tenemos, donde está nuestro cubículo, está un sillón ahí. Y yo escuchaba a varios chavitos que entraban, se sentaban,
y preguntaban, ¿dónde estudias? Estoy en la maestría de siglo. ¿Y tú dónde estoy en la de historia regional? Pero yo no tengo beca. Y yo sí tengo beca, decía. Y entonces eso fue generando en mí una enorme preocupación. Decía, ¿cómo es posible que los chavos, cómo mantener una maestría en historia regional sin beca y hay otra maestría donde tienen beca? Y entonces todavía vivía el doctor del Río y empecé yo a plantear, dije, en un día de estos le voy a decir al doctor del Río que hay que ir desapareciendo la maestría de historia regional, porque para el CONACYT teníamos que tener 8 investigadores y no teníamos 8 historiadores para abrir la maestría. Entonces, pues la maestría no podía seguir sin tener un reconocimiento del CONACYT. Entonces, hablo con el doctor Dante Salgado y le digo, ellos tampoco tenían 8 literatos, y entonces le propongo, ¿qué te parece si nos unimos los de historia y los de literatura y pensamos en una maestría que tenga registro CONACYT? Y me dijo, adelante. Entonces, pues dije, ya le voy a decir al doctor del Río, y se murió el doctor del Río. Entonces, ya que murió, pues empezamos ya definitivamente a trabajar en esta maestría, y en el 2015 aprobamos, el Consejo General Universitario aprueba este proyecto de maestría en investigación histórico-literaria. La abrimos en el 2016, se abre la convocatoria del CONACYT en el 2016 para ver si queda o no queda en el CONACYT, y me toca ser responsable de esta maestría, y junto con el jefe de departamento, en aquel entonces el doctor Rovira, acudimos a la Ciudad de México a defender frente a un jurado a la maestría para que pudiera quedar en el CONACYT, y cerramos la maestría en historia regional. Fuimos y nos tocó 3 personas, nos evaluaron, 2 mujeres y un hombre. El hombre muy joven de la Universidad de Chiapas, las 2 mujeres de la UNAM. Una de ellas, la más grande en edad, pues no veía futuro a nuestra maestría. No veo el vínculo, decía, entre la historia y la literatura. Los otros 2, la joven mujer y el joven de Chiapas, perfecto, pues, pero la señora muy terca, muy empecinada, y como 2 horas y no la convencimos, ¿no? Y en agosto de ese 2016, que ya estaba funcionando la maestría, ya se había abierto a la primera generación, recibimos la noticia de que habíamos quedado en el CONACYT y que nuestra maestría pues era reconocida por el CONACYT, y afortunadamente sigue siendo reconocida hasta el día de hoy. Estamos siendo evaluados ahorita, y el día 15 de diciembre nos dicen si seguimos en el CONACYT. Por lo pronto, la generación que se abrió en agosto de este año sí tiene becas. Todos los 12 que entraron tienen beca CONACYT. Entonces esperemos que el día 15 de diciembre la CECITI nos diga que seguimos formando parte de ese sistema nacional de posgrados. Yo tengo mucha fe que así será. Y a partir de ahí, pues decidimos que teníamos que empezar a publicar esta idea del vínculo entre historia y la literatura, ¿verdad? Y fue así como surge este primer texto, que nos lo hizo la universidad de manera digital. Este texto se llama Historia y Literatura, Confluencia de Perspectivas, que lo coordina Paco Altable, la maestra Piña y una servidora. Y viene aquí un capítulo del maestro Ignacio y mío. ¿Por qué digo el maestro Ignacio? Porque fíjense que PRODEP nos obliga a publicar en coautoría. O sea, una de las maneras de evaluarnos es que publiquemos en coautoría. En cambio, el Sistema Nacional el SNI obliga a publicar de manera individual. Entonces tenemos que estar por un lado publicando de manera individual y por otro de manera colectiva. Entonces en este texto viene un artículo también del maestro Ignacio y mío, donde hablamos
sobre este vínculo entre historia y literatura en Baja California Sur. Luego viene otro texto que sigue siendo este vínculo entre historia y literatura, reflexiones sobre el vínculo discursivo entre historia y literatura, que lo coordinamos los mismos, Marta Piña, Paco Altable y Edith González, ¿verdad? Entonces, los que somos maestros de la MIL, todos estamos obligados a publicar. Y bueno, también viene otro texto del maestro Ignacio mío sobre el vínculo entre la historia y la literatura en Baja California Sur. Y digo Baja California Sur porque este archivo histórico es muy rico en periódicos. Y en esos periódicos se publicaba mucha literatura. Entonces, todos los periódicos, si ustedes revisan los periódicos aquí, tiene siempre un espacio dedicado a la poesía, dedicado a la literatura, y los literatos como que no se habían dado cuenta, no lo explotan. Entonces, el hecho de que yo venga constantemente al archivo, vea los periódicos, ¿verdad? Me he dado cuenta de eso, y eso ha llevado a que las publicaciones que tanto el maestro Ignacio como yo hacemos en este vínculo entre historia y literatura, tengamos como fuente los periódicos de este archivo histórico Pablo L. Martínez. Bueno, seguimos con el asunto de esta historia de los pueblos. Y entonces decidimos ahora que íbamos a trabajar sobre San Antonio y el Triunfo. Y entonces hicimos este texto de Edith González, Ignacio Rivas y Francisco Altable sobre San Antonio y el Triunfo, la gente y la vida en los pueblos mineros de Sud California. Es un texto que ha tenido mucho éxito porque ya se agotó, ¿verdad? Ya se agotó, ya no lo editó el archivo histórico Pablo L. Martínez, ¿verdad? O sea, como que ha retomado esta historia de los pueblos, la ha retomado el archivo, y este texto ha sido agotado. Yo espero que Alejandro, antes de que termine su periodo, yo espero que ojalá continúe, ¿verdad?, en este archivo, porque ha hecho un papel muy interesante, ¿verdad? Se vuelva a publicar este texto, ¿verdad? Ojalá se publique para el año que entra, que ha sido el texto que se ha agotado ya. Se publicó en 2019, pues es una historia de San Antonio y el Triunfo. Recuerden ustedes que el Triunfo y San Antonio son pueblos de origen misional, son los primeros pueblos que surgen independiente de los jesuitas, de las misiones. Y viene otro texto, Mar del Sur, entre el mito y la realidad, que Paco Altable, como parte del cuerpo académico, pues nos propuso hacer este texto, y es un texto que hacemos con una investigadora de la UNAM, Guadalupe Pinzón Ríos, dos investigadores, José Enrique Covarrubias, que son investigadores del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, con Denis Trejo Barajas, que es investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana, y Paco Altable, Edith González e Ignacio Rivas, ¿verdad? Aquí sí viene un artículo del maestro Ignacio, un artículo de Edith, cada quien escribe. Y como su nombre lo indica, Mar del Sur, entre mito y la realidad, yo traigo aquí un artículo de la ciudad de La Paz, pero ciudad de La Paz como una ciudad portuaria, ¿sí? O sea, ¿qué pasa con La Paz como una ciudad que es puerto? Y es interesante el texto, ¿por qué? Porque es otra visión de ver a la ciudad de La Paz simplemente como ciudad de La Paz. Aquí se ve a la ciudad de La Paz como una ciudad portuaria. Y entonces es un texto editado por la Universidad Autónoma de Baja California Sur en el 2022. Y seguimos con la historia de los pueblos, pero aquí decidimos que yo solita iba a hacer este texto porque tengo años trabajando sobre Santa Rosalía. Aquí ya no participó Paco ni participó el maestro Ignacio, sino es un texto de autoría única, y ya no es un texto que gira en torno a la Compañía El Boleo. Ahí aparece la Compañía El Boleo, ¿verdad?, porque tiene que aparecer, es la fundadora del pueblo, pero aquí me interesa Santa Rosalía, cómo se va conformando como ciudad, como pueblo, ¿verdad?
y su vida social, o sea, cómo vive la gente en Santa Rosalía. Entonces es Santa Rosalía, su conformación urbana y vida social. Es un texto que también es editado por el Archivo Histórico Pablo L. Martínez y es un texto que salió en el 2023. Entonces es un texto que para mí llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque he ingresado a otra temática que tiene que ver con la vida cotidiana. O sea, voy abandonando un poco la minería, la revolución, etcétera, y me voy adentrando a otra temática que a nivel nacional empieza a tener boga, que es la cuestión cotidiana en la historia, ¿no? Y sigue otro texto que es Clio y Calíope, 7 estudios en torno al vínculo entre historia y literatura, que coordina Edith González y Francisco Altavo. Este es un texto que tiene que ver en este vínculo entre historia y la literatura, que es un texto que edita también el Archivo Histórico Pablo L. Martínez, y viene un capítulo de autoría única mío, pues, que tiene que ver sobre, aquí contrasto una novela con la vida que se está llevando a cabo en Santa Rosalía. Pues entonces es la vida en Santa Rosalía, pero es esa vida cotidiana contrastada con una novela que me sirvió, que me consideré útil, pues, para hacer esta historia que está aquí. Y este es el último texto que hemos publicado y que recientemente salió el año pasado, que es Ficción y Testimonio, diálogos entre relato figurado y relato documental, que coordina Francisco Altavo y Edith González. Pues este es un texto que tiene que ver, pues, con este vínculo entre historia y la literatura, y que viene un texto en coautoría con el maestro Ignacio sobre la cuestión del romanticismo y el modernismo. Pues entonces es un texto interesante y está por salir, o ya salió, pero no nos ha llegado, Fedra, el último texto. Ya está, creo, en la bodega, ya llegó. No lo conozco todavía, pero pienso que dentro de pocos días estará en mis manos ya ese texto, donde viene un capítulo que se refiere sobre el tiempo de trabajo y el tiempo libre en el mineral de Santa Rosalía. Pues entonces es un texto que publica tanto el maestro Ignacio como una servidora. Pues, y ahorita estoy terminando un texto que parte de ello adelanté el viernes pasado, que es sobre la población y composición demográfica en Baja California Sur sobre el siglo XIX y primera década del XX, que estoy por terminar porque el año que entra el CONACYT me evalúa. El CONACYT nos evalúa cada determinado tiempo. La primera vez que me dieron el SNI fue por 3 años. La segunda vez que me lo dieron fue por 4 años y esta última vez que me lo dieron fue por 5 años. Estos 5 años ya me subieron de categoría, me dieron SNI 2 y febrero seguramente sale la convocatoria, me van a evaluar por si sigo siendo parte del Sistema Nacional de Investigadores o no, o me bajan de nivel, ¿verdad? Entonces el SNI te pide una serie de cosas de evaluación de autoría única y te pide determinada producción, y sobre todo lo que el SNI evalúa son artículos en revistas indexadas. Y no todas las universidades tienen revistas indexadas. Por ejemplo, la UAPS no tiene revista indexada. Entonces uno tiene que buscar en otras universidades donde le publiquen, y en estas revistas indexadas el artículo que uno manda lo mandan a dictaminar con 2, en principio con 2 dictaminadores ciegos, le llaman, donde no va el nombre de uno porque que no sepan de quién es la autoría. Te lo mandan
Si en esos dos dictaminadores hay contradicciones, te pone a donde la revista donde lo manda, te lleva a otro dictaminador. Entonces, pues eso me ha llevado a que yo tengo que estar publicando en revistas indexadas, y he publicado en varias revistas, porque una de las exigencias del Sistema Nacional de Investigadores es libros de autoría única, y lo que más pesa para el SNI es el libro de autoría única y los artículos en revistas indexadas, sobre todo capítulos sí, pero sobre todo artículos en revistas indexadas. Y entonces tengo que terminar este libro, ¿verdad?, ya, para que pueda ser parte de mi evaluación el año que entra. Y he estado escribiendo. El día 31 de octubre se acaba de publicar otro artículo mío en una revista editada en Ciudad Juárez que se llama Decumanos, y que el artículo se llama La ciudad de La Paz vista a través de los bandos de policía y buen gobierno de 1833, 1871 y 1895. Pues, entonces, eso, la Universidad de Baja California también me acaba de publicar un artículo en revista Mellibo sobre el desarrollo de la política del gobierno en Baja California Sur, visto a través de la Constitución de Cádiz y la Constitución de 1917. Recientemente me lo acaba de publicar y me acaban de aceptar, bueno, ya me lo aceptaron con el compromiso de que sale en esta revista que viene en el 2026. Yo espero que salga a principios de año para que lo pueda ingresar. Es otro artículo que habla sobre la cuestión de la tuberculosis en Baja California Sur, en La Paz, sobre todo durante la época porfiriana. Ustedes deben saber que la tuberculosis fue una enfermedad muy permanente en Baja California Sur y sobre todo en la ciudad de La Paz. Entonces ese artículo gira en torno a la tuberculosis, las medidas pues que se llevaron a cabo para evitar la tuberculosis en la ciudad de La Paz. Pues entonces, pues eso es lo que les puedo decir, y sobre todo pensando en que el historiador es ese mediador, o sea, el papel que nosotros jugamos como historiadores al producir historia, al producir conocimiento histórico, es mediar entre ese pasado y el presente, o sea, esta sociedad actual. Y la otra, decía el doctor Del Río, el historiador es el que crea conciencia, ¿sí? Entonces es el que crea conciencia social. Todos tenemos una conciencia individual, pero también una conciencia social, pues. Y entonces el papel de nosotros es crear una conciencia social, pero de manera responsable, ¿verdad? Y creo que eso es lo que yo he tratado de hacer a lo largo de estos casi 40 años de dedicarme pues a la historia. O sea, no es lo mismo dar clases, o sea, dar clases pues es quizás más sencillo. Otra cosa es crear conocimiento histórico, pues. Y entonces, pues yo he tenido la fortuna de tener una institución como la Universidad Autónoma de Baja California Sur, donde además obligadamente nosotros tenemos un contrato de profesor investigador. No solamente debemos ser profesores en la universidad, al mismo tiempo debemos ser profesores e investigadores, lo que significa que nos debemos dedicar en esta jornada de 40 horas a generar, a producir conocimiento, pues. Y eso me ha permitido, y bueno, también agradecerle a la universidad que como cuerpo académico de historia regional, pues nos permite tener ayudantes académicos, pues. Y los ayudantes académicos para nosotros, para el cuerpo académico, han sido fundamentales porque nos permiten ayudar a venir al archivo, a sistematizar información. Claro, vienen al archivo, pero pues yo soy la que tengo que venir al archivo, ¿verdad?, para ver qué requiero de este archivo, ¿verdad?, para que el ayudante pueda ayudarme en ese sentido, pues. Y entonces, pues los invito a que veo varias caras de ser estudiantes
de la licenciatura en Historia y de la maestría en Historia Regional, que ojalá la mayoría de ustedes pues no solamente se dedique a dar clases de historia, sino también se convierta en un investigador, es decir, a crear conocimiento histórico partiendo de esa idea de que nosotros somos los que mediamos entre ese pasado y este presente, y que nuestro presente está en constante cambio, ¿verdad? De tal manera que pensemos que lo que hacemos no es definitivo, pues, ni tampoco es propiedad privada de nosotros, ¿verdad? En el momento en que nosotros producimos conocimiento y este texto sale a la luz pública y al público, se convierte en un conocimiento social, ya no es de nosotros, no es propiedad privada. Tampoco los temas son propiedad privada, porque luego pensamos que el tema es propiedad privada. Varios han trabajado el boleo, yo empecé trabajando el boleo, después otros el boleo, y yo no he reclamado de que el boleo es mío, así, no, los temas son públicos y cada quien puede decidir, porque aporta un conocimiento diferente, independientemente de que sean las mismas fuentes, ¿verdad? Puedo consultar las mismas fuentes, pero yo puedo llegar a caminos diferentes. Entonces, pues muchas gracias, y agradecerle aquí a los señores diputados, ¿verdad? Al diputado Martín Escogido Flores, a la diputada Lourdes Cornejo Rendón y a la licenciada Fedra Rodarte Irales por haberme invitado, y desde luego a Fernando y a el maestro Alejandro Telechea por permitirme estar aquí. Espero que no los haya aburrido, ¿verdad? Pues muy impresionado, doctora. No solamente la conozco como profesora, como investigadora, pero creo que su tarea de divulgadora es tremenda. Creo, me queda totalmente, estoy totalmente seguro de que usted está contribuyendo precisamente al acervo del archivo y del conocimiento con todas sus publicaciones. Me parece que es tremenda su labor como divulgadora. Muchísimas gracias. Si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario, alguna pregunta a nuestra ponente. Buenos días. Lo que pasa es que tenía un poco de dudas, más que nada por un interés personal que tengo respecto a los libros que se sacaron en relación con la asignatura estatal. Entonces me gustaría preguntar más o menos cómo fue su proceso de investigación respecto al libro que sacaron de la historia de Baja California Sur en el 2011. No fue fácil. El doctor del Río, y yo lo traigo aquí a cada rato porque pues fue el creador de la licenciatura en Humanidades, el creador de la maestría en Historia Regional y el creador del doctorado en Historia y del creador del seminario de investigación en Historia Regional. Si ustedes se dieron cuenta, no empezamos haciendo la historia regional. Tuvimos un proceso de formación, ¿sí? Nos fuimos formando. En principio empezamos con un capítulo, otro capítulo, y cuando el doctor del Río vio que teníamos una suficiente publicación, investigación entre todos los que formábamos el seminario en Historia Regional, fue cuando nos propuso hacer la historia regional de Baja California. O sea, estábamos en condiciones ya de hacer la historia regional. Él estaba seguro que no estábamos en condiciones de hacer todavía la historia cultural, ¿verdad? Tan es así que cuando vio el texto, dijo, si ustedes ven el texto, puedes poner ahí, por favor, ese texto de historia regional, somos como 20 autores. Y de esos autores, muy pocos se habían dedicado a la investigación, ¿verdad? Entonces, el doctor del Río dijo, esto demuestra que ustedes todavía no estaban en condiciones de hacer la historia regional de sociedad y cultura,
sí lo estaban para hacer la historia económica y la historia política. Pues entonces, repito, fue un proceso que él se percató, ¿verdad?, de que Edith González estaba trabajando época porfiriana, época de la revolución, y por lo tanto estaba en condiciones de trabajar. Ignacio Rivas estaba trabajando también porfiriato, revolución, en una región que era San Antonio del Triunfo, Edith en Mulegé. Denis Trejo estaba trabajando la paz en el siglo XIX, estaba en condiciones de trabajar. María Eugenia Altable estaba trabajando la cuestión política en la ciudad de La Paz, segunda mitad del siglo XIX, estaba en condiciones. Paco Altable estaba trabajando la época colonial en todo lo que era la California, estaba en condiciones. Juan Preciado estaba trabajando porfiriato y siglo XX, estábamos en condiciones. Es decir, habíamos ya desarrollado todo un tiempo, ¿verdad?, y un espacio. Y entonces cuando estábamos en esas condiciones, ahora sí están listos para hacer la historia regional. Antes no la podíamos hacer. No sé si respondí a tu pregunta. ¿Alguien más? Te voy a regalar un texto, mija. A ver. ¿Alguien más? Si no hay más intervenciones, a continuación la diputada Lourdes hará entrega de un reconocimiento a la doctora. Buenos días, pues nuevamente agradecer al Archivo Histórico por el espacio brindado para realizar esta exposición de la doctora. La verdad que muy honrados de tenerla aquí con nosotros y de compartir toda su historia, y la verdad una vasta producción estarla viendo, y sobre todo me llamó mucho la atención que tener ese ánimo de participar y de atreverse a hacer las cosas. Si usted tal vez no hubiera dicho al maestro que le permitiera participar en el seminario, pues no se hubiera quedado tranquila de todas maneras. Por todo lo que hemos escuchado, usted es alguien que se atrevió a hacer muchas cosas y se sigue atreviendo. Entonces es un ejemplo para todos, ¿no?, de si algo nos gusta o nos apasiona, pues estar ahí tratando de hacer las cosas y de hacerlas bien como usted las ha hecho. Entonces, muy honrados de tenerla aquí con nosotros y de todo lo que ha compartido este día. Y pues el Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur, a través de la Comisión Permanente de Asuntos Educativos, otorga el presente reconocimiento a la doctora Edith González Cruz por su destacada participación como ponente en el ciclo de conferencias de escritoras y escritores Preservando Nuestra Identidad. Y pues otorgan el diputado, el profesor Martínez Cogido Flores, Víctor Hugo Caballero, el director del Instituto Sudcaliforniano de Cultura, la diputada María Guadalupe Saldaña Cisneros y una servidora, la profesora Lourdes Cornejo Rendón. Muchas felicidades y muy agradecidos por todo lo compartido.